estos conceptos, usted los sabe. Y para poder terminar con esto de entender pues que tenemos que despojarnos de un tipo de vestiduras y revestirnos de las vestiduras de la luz, pero para ello tenemos que experimentar una sanidad interna. Tenemos que ser lavados, sanados, restaurados por dentro, porque lo que hay por dentro es lo que nos reviste por fuera. ¿Estamos? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y entonces en Efesios, solo regrese unas hojas, Efesios capítulo 4. Esto es lo que hay que aprender, hermanos, como cristianos, porque de esto se trata el cristianismo, de despojarnos del viejo hombre, lo cual implica despojarnos de las vestiduras de las tinieblas y que se forme Cristo en nosotros y revestirnos de ese nuevo hombre que es Cristo en nosotros. Así es, parece sencillo, aunque es un proceso, pero créanme que me he topado con que no todos logran comprender eso y por eso es que sus vidas no cambian. El problema es que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento, o la muerte física puede alcanzar a un cristiano en cualquier momento, y el darse la sorpresa al irse de esta tierra, al salir del cuerpo, en espíritu, en alma, darse cuenta que no le puso atención a lo que Dios pide de nosotros. Y entonces mejor aprendamos antes. En Efesios capítulo 4, versículo 24 dice, vamos a leer del 23. Dice, léalo en voz alta conmigo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, como en la justicia y santidad de la verdad. Vea qué poderoso esto. Dice, mira, hay que renovar el espíritu en nuestra mente, hay que renovar nuestra mente, nuestro corazón, o sea, hay que sanarlo y vestirnos del nuevo hombre. O sea, ¿cómo me he visto el nuevo hombre? Pues siendo transformado, ¿sí?, en mi carácter, en mi ser, formándose Cristo en mí, y entonces eso me va revistiendo, y ese nuevo hombre, esa nueva naturaleza y esa vestidura también que me va a cubrir es creada por Dios en justicia y santidad de Cristo, porque Él es la verdad. En la justicia y santidad de Cristo. Si estamos comprendiendo esto es una enseñanza, pero que de verdad es algo que tenemos que captar, les repito, para poder nosotros tener la vida que Dios quiere que tengamos. Muy bien, ya hemos aprendido de algunas vestiduras espirituales que pueden estarnos rodeando del lado de las tinieblas. Luego vamos a aprender algo del lado de cuáles son las vestiduras de la luz verdadera. Y digo luz verdadera porque las vestiduras de las tinieblas, o esa energía o ese fuego perverso que nos pueda estar cubriendo, aparenta ser luz. Es que ahí es donde está el problema, ¿sí? Aparenta ser luz. Y es por eso que la Biblia habla o Jesús mismo dijo, si la luz que están en ti son tinieblas, o sea, parecen luz, pero son tinieblas. Entonces, ¿cuánto más serán las tinieblas mismas? Eso lo dice en Mateo capítulo 7. Muy bien, y aprendimos que hay vestiduras de las tinieblas de pánico, de luto, de tristeza. No sé qué otro tipo de vestidura hemos aprendido ya en las enseñanzas que hemos tenido. La vestidura de espanto, que es la vestidura de pánico o de terror. Y en este tiempo muchos cargan este tipo de vestidura, cristianos y no cristianos. Cargan ese tipo de vestidura de pánico, que más vale que se despojen de ella, no sea que los encuentren con ese tipo de vestiduras. Y eso no va a ser ningún chiste. Ahora vamos a aprender un tipo de vestidura que es muy común, que no nos percatamos, pero que afecta mucho la vida de las personas. Y son las vestiduras de maldición. Diga conmigo, vestiduras de maldición. Nosotros normalmente hablamos de maldiciones y se ministra el rompimiento de maldiciones, pero tenemos que entender hasta dónde llega lo que es las maldiciones. Cómo las maldiciones forman una vestidura, una energía, un fuego alrededor nuestro. Y recuérdense que la vestidura espiritual con la que estoy cubierto, así va a ser lo que va a atraer. Si una persona está vestida con estas vestiduras malignas de maldición, lo que va a estar atrayendo a su vida es maldición. Y maldición es una incapacidad para prosperar. Maldición es tener
problemas recurrentes, así constantes, que se ora a veces o se va a la iglesia, se hacen tantas cosas, pero no se logra salir de esos agujeros de problemas, de situaciones que son contrarios a la vida que Dios quiere que uno tenga. Y esa incapacidad para prosperar. Hay quienes tienen unas vestiduras de maldición tan gruesas, tan fuertes, que casi que cualquier cosa que hacen lo echan a perder. O lo que emprenden fracasan. O sea, no hay manera que puedan prosperar. Y eso causa decepción, causa frustración en los hijos de Dios. No digamos en las personas que no son cristianas, y empuja a las personas a hacer muchas cosas indebidas de todo tipo. Veamos qué dice la Escritura al respecto. Acompáñenme al Salmo 109, versículo 18. Diga conmigo: tengo que aprender. ¿Sí? De eso se trata. A veces en la iglesia pues recibimos mensajes para ministrar nuestra alma, lo que es la predicación, pero también la enseñanza es muy importante para que nosotros sepamos el porqué y para qué de las cosas en la Escritura. En el Salmo 109, cuando lo tenga me dice por favor, en el versículo 18 vamos a leer, dice... Mejor vamos a leer, sí, gracias, vamos a leer desde el 17, ¿de acuerdo? Dice, amó la maldición y esta, ¿qué cosa? Le sobrevino. Paremos, bueno, dice, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Paremos un momento ahí, mire qué tremendo lo que dice la palabra. Dice, amó la maldición. ¿Es posible que alguien pueda amar la maldición? Sí. Lo que pasa es que es de una manera inconsciente. ¿Sí? Amar la maldición, en otras, la palabra amar tiene muchas connotaciones en la Escritura. Y, por ejemplo, Jesús dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos o guarden mis mandamientos. O sea, amar no solo es decir te amo. ¿Sí? Amar es una acción. Diga conmigo: amar es una acción. Entonces, cuando dice amó la maldición, es que tuvieron acciones. La persona tuvo acciones que pusieron la maldición, o sea, estuvo aferrados a la maldición. Sus acciones, tal vez no la querían, pero sus acciones. Y sin darse cuenta también rechazan la bendición. Mire, esto es muy común. Esto es muy común. Créanme que me voy a atrever a decir que la mayoría cae en esto. Sus acciones evidencian como que les place más o les complace más todo lo que trae maldición. Y rechazan lo que trae bendición. Y entonces en el versículo 18 dice: se vistió de maldición como de su vestido. ¿Está claro eso ahí? ¿Se da cuenta? ¿Se puede uno vestir de maldición? Sí. Se vistió de maldición y todavía lo reafirma: como de su vestido, dice. Y entró, hablando de la maldición, como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Esta es la causa de muchas enfermedades. Esto es la causa de muchas enfermedades. Aquí está hablando cómo penetra hasta lo más profundo del ser. Y aquí está refiriendo de entrañas. Cuando habla de entrañas no se refiere al cuerpo, realmente se refiere al ser espiritual. ¿Sí? Al ser espiritual. Y también aquí habla de los huesos, como también la maldición. Mire, hay mucho cáncer, mucho tipo de enfermedades que a este tiempo ya parecen normales en las personas, sin darse cuenta que el problema es Handarrabasaya, que están vestidos de maldición. Están vestidos de maldición. Y a veces se les habla a las personas. Hay cosas que traen maldición, ¿sí? Y tal vez y vamos a ver quizás algunas de ellas según el tiempo. Pero mire, les voy a mencionar de entrada solo una cosa que trae mucha maldición y que viste a las personas con maldición, y es la falta de perdón, la amargura, el aborrecimiento a otras personas. Porque eso es cometer homicidio. En 1 Juan 3 dice que el que aborrece a su hermano es homicida y no hay vida eterna permanente en él. Que no me digan que no se puede perder eso. ¿Sí? Dice no hay vida eterna permanente en él, o sea, la puede perder.
Estamos. Y entonces el que aborrece a su hermano es homicida. Y ese odio, esa amargura atrae maldiciones como no tiene idea. Y es lo que tiene enferma a muchas personas. Y por más a veces que se les dice, pero mire, usted renuncia a eso, usted perdone, usted deshágase de ese enojo, no quieren. Es ahí donde es que amó la maldición y rechazan la bendición. La palabra es bien clara en estas cosas. ¿Estamos? Y acá habla de vestirse. Y mire, me impacta como dice, porque se vistió de maldición como de su vestido. Es como Dios diciendo, mire, quiero que entiendan bien que sí hay una vestidura espiritual de maldición. Esa energía, ese fuego maligno de maldición que atrae maldiciones. ¿Y qué leímos en Colosenses y en Efesios? Leímos cómo tenemos que despojarnos del hombre viejo, despojarnos de estas vestiduras. Mire, por supuesto es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros, pero nosotros decidimos si somos despojados o no de esas vestiduras malignas, vestiduras espirituales de las tinieblas, para podernos vestir de las vestiduras de bendición, si le podemos llamar así, vestiduras de la luz verdadera. Amén. Estas vestiduras de maldición atraen demonios, atraen espíritus de todo tipo, espíritus de fracaso, espíritus de escasez, de enfermedad, de calamidad. Estas vestiduras de maldición son bien peligrosas. Creo que les mencioné que estas vestiduras, aparte de mostrar ese fuego, esa energía o esa vibra, también tienen un olor. Y eso es como cuando algo está descompuesto, que atrae a las moscas. ¿Sí? Así también estas vestiduras espirituales de las tinieblas atraen a las moscas de demonios, de espíritus inmundos. Pero cuando usted está vestido con las vestiduras de luz, de la luz verdadera, con las vestiduras de santidad, de salvación, de todas las vestiduras espirituales que existen del lado de la luz verdadera, miren, estos espíritus no se van a acercar a usted. A usted se van a acercar los ángeles santos de Jehová de los ejércitos. ¿Estamos? Porque el Espíritu Santo, mira, Él no se agrada donde algo huele mal, donde algo está desordenado. Yo no sé si lo sabía. Hay quienes en su casa no sienten la presencia de Dios porque tienen su casa bien desordenada. Hablando así literalmente. Ordenen su casa y limpien su casa y ore, va a ver cómo el Espíritu Santo se va a manifestar ahí con usted. Es por eso que cuando alguien va a un centro espiritista, de esos centros del diablo, ¿cuántos han ido ahí? Ninguno, ¿verdad? Mire, en esos lugares siempre huele mal. ¿Sí? No es para que vaya, pero si usted fuera a un centro de espiritista, ahí siempre huele mal, porque eso es lo que atrae a los demonios. De hecho, los demonios apestan. ¿Sí? Cuando uno libera personas, ¿sí?, y salen los espíritus inmundos y salen los demonios, se siente el olor a azufre, dígame si no. ¿Sí? Apestan. A ellos les encanta lo sucio, lo que huele mal y lo desordenado. Así es que cuando se vaya de aquí, por favor, vaya a ordenar su casa. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, mis hermanos, y la maldición nunca viene sin causa. Lo dice en Proverbios 26:2, se lo menciono. La maldición no viene sin causa. Diga conmigo, la maldición no viene sin causa. ¿Sí? Ahora bien, la maldición viene por desobedecer a Dios. ¿Sí? Por causa de transgredir las leyes de Dios. Viene por varias razones, pero la causa principal es por nuestra desobediencia, ¿sí? Por nuestra desobediencia. Acompáñeme a Daniel capítulo 9, por favor. Daniel capítulo 9. Y cuando lo tenga me dice. Versículo 11. Esto es poderoso, ya conmigo, esto es poderoso. ¿Sí? Acá claramente dice la palabra de Dios: todo Israel traspasó tu ley. ¿Qué dice? Apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído, dice, sobre nosotros. ¿Qué cosa?
la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él, contra Dios, pecamos. Vea qué tremendo esto. Es cuando Daniel está orando y Daniel está haciendo confesión del pecado. Daniel se dio cuenta de la calamidad, del caos, de los estragos que estaban pasando el pueblo de Israel. Hermanos, pongámosle atención a esto. Mire, acá Daniel se dio cuenta de la condición desastrosa en la que se encontraba el pueblo de Israel. Y él se puso a orar, él se puso a interceder, él se puso en los zapatos de todo el pueblo de Israel. ¿Me está escuchando? Y en la oración que él estaba haciendo a Dios está esta parte. Y toda esta oración fue tan agradable a Dios que nos la dejó por escrito. Mire, Daniel estaba haciendo esto en lo privado, en lo secreto, pero recuérdese que todo lo que decimos es registrado en los cielos. Todo lo que pensamos es registrado en los cielos. No sé si lo sabía también. Hay libros que registran todo lo que decimos. Por eso Jesús dijo: de toda palabra vana y ociosa van a dar cuenta en el día del juicio. Y por tus palabras serás condenado o serás justificado. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, aquí Daniel, cuando estaba orando, a Dios le agradó tanto esta oración que no solo quedó registrada como todas las palabras de todos los seres humanos, pero fue tan agradable a Dios que nos la dejó como ejemplo. Diga conmigo, como ejemplo. Y en esta oración Daniel reconoce y le dice a Dios: mira, Señor mío, Dios mío, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. O sea, la desobediencia, ¿sí?, a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a los estatutos de Dios. Y luego dice, la consecuencia de habernos apartado y de no obedecer los mandamientos de Dios, dice, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. ¿Sí? La maldición, dice, y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Hay muchas partes en las cuales la palabra de Dios, la ley de Dios es muy clara, que si no hacemos lo que Dios dice, viene maldición. Solo para un par de ejemplos, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 27, por favor. Deuteronomio 27. Y luego vamos a ver el lado bueno, digamos, porque para que usted no esté muy triste ahorita, como le veo. ¿Sí? Pero en Deuteronomio 27... mira que es bien tremendo, porque hablando de la ley de Dios, ¿verdad ustedes? Dice, vamos a leer en el versículo 11. ¿Estamos listos? Deuteronomio capítulo 27, versículo 11. Dice: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, dice: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Bueno, y hablarán los levitas, dice, y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Dice: maldito el hombre que haga escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere o la ponga en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá. O sea, dice maldito, en otras palabras, maldito el que se haga imágenes. Ahora se da cuenta por qué estamos como estamos en nuestros países. Porque claramente dice, mire, casi toda la ley desobedecerla trae maldición, pero hay cosas en las que la palabra es bien clara. De una vez dice, mire, va a caer maldición sobre el que haga imágenes. Entonces alguien dirá, mire, yo no lo hago, pero quizá lo hicieron mis padres, lo hicieron mis abuelos. Y esa maldición afecta. Así como visten las imágenes, así también ellos, sin darse cuenta, se están vistiendo de maldición. ¿Estamos? Pero a veces no le ponemos atención a esto. Hay otro pecado ahí que trae maldición. Habla el versículo 16. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y diría todo el pueblo. Ahora, mire, ¿y cuánto deshonramos a los padres? ¿Cuánto deshonrarían nuestros padres a sus padres y así para atrás?
Miren, esto es bien tremendo. Y luego esto se complementa, por supuesto, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Pero acá dice: maldito el que deshonre a sus padres, y se deshonra de muchas maneras. Y una de las formas en que cada vez se deshonra más a los padres, y escuchen bien, por favor, principalmente los que no están casados, una de las formas de deshonrar a los padres es con la fornicación, con las relaciones sexuales en el noviazgo, porque lo hacen a escondidas, están pecando y con ello están deshonrando a sus padres, y eso les trae maldición. Porque aquí dice: maldito el que deshonra a sus padres. ¿Estamos? Esto es bien peligroso. Lo que pasa es que no medimos las consecuencias. Por eso dice la palabra en Oseas: por falta de conocimiento el pueblo sufre. ¿Sí? Se deshonra mucho a los padres, no solo con desobediencia, no solo con rebeldía, no solo con mentirles, con engañarles, con robarles. Porque ¿cuántos hijos le roban a sus padres? ¿Sí? O el famoso gavetazo, ¿verdad? Ustedes, no sé si lo han oído ustedes, ¿verdad? Pero ¿cuántos cometen ese error, verdad? Pero ¿cómo deshonran a los padres? Cierto que después dice: bueno, fíjense que nos tenemos que casar y todo, bueno, y piensa que solo con casarse ya resolvieron el problema. No, si no se arrepienten del pecado de fornicación, si no se arrepienten de haber deshonrado a sus padres con lo que hicieron, el problema es que esa maldición les va a seguir alcanzando. Después nos explican por qué no les va bien en la vida. Estamos, o sea, hay que trabajar esto, hermanos, porque mire cuántos concebidos, pues ya grandotes, pero se sabe que hubo una concepción fuera de matrimonio. Y gracias a Dios existimos, pero hubo un pecado de fornicación, hubo un pecado de deshonra a los padres. Y aquí dice: maldito el que deshonra a los padres. Y alguien dice: así, a mí eso no me parece. Si a alguien no le parece la ley de Dios, si a alguien no le parece la ley de Dios, vaya conmigo al versículo 26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo. Si alguien dice: a mí no me parece esa ley de Dios, bueno, ya solo eso le trajo maldición. Sí. Mire, vamos a leer otro solo para que de verdad podamos arrepentirnos hoy, porque de eso se trata, ¿de acuerdo? Porque cómo rompemos la maldición, cómo nos despojamos de estas vestiduras de maldición, es lo que vamos a aprender. Pero leemos solo para que usted se emocione. Algunas de las cosas que Dios dice que no hay que hacer y que traen maldición, ¿verdad? Vamos a ver aquí el versículo 24 dice: maldito el que hiera a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo. Y dirá: bueno, yo voy a herir o a golpear a alguien. Bueno, lo hacemos con nuestra lengua. El chisme es lo que hace, por eso trae tanta maldición. La calumnia, porque se está golpeando al prójimo a espaldas, a escondidas. Se le está hiriendo, se le está denigrando. Se está matando su dignidad. ¿Está? Y aquí dice: maldito el que hiera. Y no habla solo de los hermanos en la iglesia, al que hiera a su prójimo. ¿Estamos? Y luego el 25 dice: maldito el que reciba soborno para quitar la vida al inocente. ¡Qué tremendo! El soborno, ¿sabe usted que el soborno trae mucha maldición? El soborno trae mucha maldición. Y mire, si algo se ha cometido en nuestras naciones, es precisamente esto: el soborno, la corrupción. ¿Sí? Cuando entendemos esto, ahí abarca esto: la corrupción, el soborno. ¿Sabe usted que el robar trae una maldición tremenda? Acompáñeme a Zacarías. Pero Zacarías, las pilas pues para deshacerte de esto, ¿verdad? ¿Sí? No es Zacarías la plata, sino... ¿Y dónde está Zacarías? Acompáñeme ya a buscar Zacarías. Capítulo 5, versículo... bueno, leamos del versículo 1 en adelante. Me voy a tomar unos minutos más y después vamos a ministrar la Santa Cena, pero esto es importante que nosotros lo conozcamos, ¿de acuerdo? En Zacarías capítulo 5,
Aquí es cuando Zacarías tuvo una visión, vio un rollo volando. Y entonces dice en el versículo 1: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Dese cuenta, diga conmigo, un rollo. Este rollo era un decreto. Pero vamos a aprender qué hacer con esos decretos, ¿de acuerdo? Dice, y me dijo, el ángel le dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente o es un falso testigo, como está del otro lado del rollo, será destruido. Ahora vean lo que dice el versículo 4, hablando de esta maldición por el robo, por el hurto y por hablar mal. Dice: yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa ¿de quién? Del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Qué tremendo. Mire, la maldición llega y no se quiere ir. Ahí le gusta estar. ¿En dónde le gusta estar a la maldición? En la casa del ladrón. Por eso usted no siente envidia ni celos de todos los que están saqueando el país. Tampoco le desee usted mal, porque eso es peligroso. Pero usted tranquilo, sepa que de todas maneras Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe y todo lo conoce. Lo que no se imaginan ellos es que la maldición se les va a meter en su casa, o si no es que ya se les metió. Y les destruye su matrimonio, su familia. Y lo peor y lo más doloroso quizás, que las consecuencias se alcanzan a la tercera, cuarta generación, y si no se rompe, sigue a las generaciones. A veces lo más duro de las consecuencias vienen a las generaciones siguientes. Y acá claramente dice, mire, aquí Zacarías vio el rollo y el ángel le dijo: ¿qué ves? Pues yo veo un rollo volando. Y el ángel le dijo: esa es la maldición. Esa es la maldición, o sea, es un decreto. Esa es la maldición. Y está volando, y mire, y está volando en toda la tierra. Haga de caso, use su imaginación. Ahí va la maldición, está buscando. ¿Dónde hay un ladrón? ¿Dónde habrá un ladrón? ¿Dónde habrá un ladrón? Pero el problema es que aquí creo que en esta nación ya no encuentra, ya no se da abasto para meterse en las casas. Sí. ¿Por qué? Y donde ve, se mete y permanece, dice, hasta destruirla. O sea, no se conforma solo con causar cierto daño, dice hasta consumirla. Y alguien dirá: ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién podrá ayudarnos? Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esos decretos de maldición? Bueno, veamos parte de para lo cual Jesús murió. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por Cristo Jesús? ¿Qué dice Gálatas 3:14? Acompáñeme, por favor, esto es poderoso. Gálatas 3:14. ¿Usted sabe que Cristo se hizo maldición en lugar nuestro? ¿Sí? Eso es lo poderoso, y eso es lo que hay que agradecerle muchísimo, muchísimo a Dios. El que Cristo se hizo maldición en nuestro lugar. Gálatas capítulo 3. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Cuántos creen que es evidente? Porque no podemos guardar toda la ley, ¿verdad ustedes? Porque somos pecadores. Porque el justo por la fe vivirá. Diga conmigo: yo tengo que vivir por fe. Y por supuesto por la fe en Jesús. Dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13, en voz alta, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y el versículo 14, siga conmigo: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Verdad qué poderoso eso? No tenemos idea de cuánto hemos transgredido la ley de Dios, o de cuánto la transgredieron nuestros padres, nuestros antepasados.
Pero esa es una, porque hay otras de las razones por las cuales Jesús murió en una cruz. Porque antes le decía a Dios: Señor, pero ¿por qué en una cruz? ¿No pudieron haberle quitado la cabeza, haberle metido un balazo, qué sé yo? ¿Por qué tuvo que ser crucificado? Y hay una razón muy poderosa, hay razones muy poderosas. Pero en este caso, una de ellas es que está escrito que maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué? Porque el que es colgado o el que colgaban en un madero era porque era un ladrón, un malhechor, era lo peor. ¿Me está escuchando? Se lo voy a repetir. El que era colgado, crucificado en madero, era un ladrón, un malhechor, era considerado la escoria. Es por eso que en Hebreos 12 dice que Jesús, puesto, ¿sí?, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, soportó el oprobio, soportó que lo vieran, que lo crucificaran viéndolo como un ladrón, como un pagano, como un malhechor. Mira, a Jesús no le importó que lo vieran de esa manera y que lo acusaran de todo eso. Y Jesús aceptó que lo acusaran de todo eso para que entonces a él lo crucificaran, y lo crucificaran en lugar nuestro. Porque Jesús, siendo inocente por sí mismo, al ser crucificado él, poniéndose en nuestro lugar y morir en la cruz del Calvario, allí él pagó por todas las maldiciones que nosotros merecemos. Es allí donde él sabía que nos iba a liberar de la maldición, de toda la maldición de la ley, para que a nosotros, en lugar de maldición, nos venga bendición y tengamos una vida llena de bendición. Pero esto es algo de lo que hay que apropiarnos. Está bien, y es cosa muy grande el recibir a Jesús en mi corazón y ser salvo de la condenación eterna, de la paga del pecado, la muerte, el infierno. Pero hay que seguir avanzando, hay que apropiarnos, hay que recibir esta liberación de la maldición de la ley. De lo que ya leímos: maldito el que haga esto, maldito el que haga esto. ¿Sí? ¿Cómo nos libramos de esa maldición? Porque seguramente nuestros padres y todos nuestros antepasados y nosotros hemos pecado, hemos transgredido esas leyes de Dios desde Adán para acá. Pero el segundo Adán, Cristo Jesús, nos vino a redimir, a liberar de la maldición de la ley. Esto es bien poderoso. Es por eso que dice en Colosenses, acompáñame nuevamente a Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2, en el versículo 13, dice: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles, ¿cuántos? Todos los pecados. Y el versículo 14 dice: anulando el acta o el rollo, como leímos en Zacarías, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos esos decretos, hermano, esas sentencias de maldición que hay en la ley, sí, Cristo anuló todos esos decretos, porque él sufrió las consecuencias y con su cuerpo en la cruz clavó esos decretos para que usted y yo seamos libres de toda esa maldición. Amén. Y en el versículo 15 dice cómo le quitó el derecho a esos espíritus que andan detrás de la maldición. También dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es poderoso, hermanos, esto es poderoso. No tenemos por qué seguir cargando ese peso, esas vestiduras espirituales de maldición que ya aprendimos que hay, como vimos en el libro de los Salmos. Hay que despojarnos de esa vestidura de maldición, de ese peso. Por eso en Hebreos dice: despojándonos de todo peso
¿Qué es ese todo peso? Son todas esas vestiduras espirituales de las tinieblas, ese fuego, esa energía, esa aura, como quiera llamarle, de las tinieblas, para revestirnos de Cristo, la luz verdadera. ¿Cómo hacerlo? Pues la verdad es que no es muy complicado, es sencillo. En primer lugar, reconocer que somos pecadores, reconocer que la palabra de Dios es verdad, confesar nuestros pecados, confesar el pecado de nuestros antepasados. Es aquí donde, es por eso que también la palabra nos enseña en Levítico que hay que confesar el pecado y la iniquidad de nuestros padres. Solo apunte ahí la cita en Levítico 26:40, dice, ¿sí?, que debemos de confesar nuestra iniquidad o la maldad y la maldad de nuestros padres, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Y luego entonces que hemos sido perdonados y lavados con la sangre de Cristo, con toda la autoridad del caso, romper y anular toda esa maldición en nuestras vidas y en nuestra descendencia. Amén. Es por eso que parte de lo que tenemos que recordar al ministrar la Santa Cena es agradecerle a Cristo por habernos redimido de la maldición de la ley. Su cuerpo fue herido, fue molido por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades. Y Él sufrió todo el castigo que usted y yo merecemos. Él sufrió todo el castigo, llevó toda esa maldición para que nosotros por su herida, por su llaga, seamos curados y tengamos una vida llena de bendición. Curados en nuestro espíritu, curados en nuestra alma, porque para eso Cristo Jesús fue herido. No piense solo en sanidad física, pensemos en la sanidad más importante que necesitamos recibir, la sanidad de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie un momento, por favor, y vamos a agradecerle a Cristo esta salvación tan grande. Vamos a pedirle perdón por todo lo que hemos transgredido su ley. Ahora ya sabemos las consecuencias de transgredir la ley de Dios. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Y esa palabra muerte, entre varias connotaciones, es maldición también. Pero gracias a Cristo Jesús, Él vino a liberarnos de todo, a redimirnos, a comprarnos de vuelta, a darnos vida divina. A darnos vida divina. Pero para ello también hay que despojarnos de toda la muerte, de esas vestiduras de muerte, de maldición. Padre bendito, te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia para siempre es. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, Padre. Ahora entendemos aún más el por qué tenemos problemas en nuestra vida y hay veces que no logramos salir de esas situaciones. Padre eterno, gracias porque tú iluminas nuestro entendimiento. Padre celestial, estamos aquí en tu presencia, Señor nuestro, primeramente para agradecerte esta oportunidad, Padre, porque es por tu misericordia que no hemos sido cortados de esta tierra. Es por tu misericordia y tu gracia que nos has extendido que tenemos aún la oportunidad, Padre celestial, de poder despojarnos de estas vestiduras espirituales de maldición para provecho nuestro y de nuestra descendencia, Padre. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor Jesús, porque tú llevaste toda esta maldición y la clavaste en la cruz. Gracias por dar tu vida a favor nuestro, Jesús. Gracias, Cristo, por liberarnos de la maldición de la ley. Gracias por salvarnos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Y gracias por salvarnos de las consecuencias de transgredir la ley, los mandamientos, que constantemente reconocemos, Señor, que constantemente transgredimos tus mandamientos. Pecamos de muchas maneras. Pecamos no dándole importancia a tus mandamientos. No nos hemos, Señor, interesado en conocer tu ley, tus mandamientos, tu ley que nos has dado para que nos vaya bien.
pero no nos hemos interesado en tu ley, en tus mandamientos. Hemos preferido conocer otras cosas, leer otras cosas, y no le hemos prestado atención a tu ley, a la Torá. Padre bendito, perdónanos, hemos pecado, contra ti hemos pecado. Nosotros, nuestros padres, nuestros antepasados. Señor, reconozco que hemos transgredido tus leyes. Contra ti solo hemos pecado, Señor. Y yo te pido perdón, Señor, por toda esa maldad, esa iniquidad, toda esa transgresión de tu ley que cometieron mis padres y antepasados, paternos y maternos. Yo te pido perdón porque reconozco que contra ti solo hemos pecado. Te hemos ofendido, te hemos deshonrado, Señor nuestro y Padre nuestro. Yo te pido perdón por todo lo que, Señor, mis padres y antepasados y yo, Señor, hemos deshonrado a nuestros padres. Por toda esa deshonra que le hicimos a nuestros padres, yo te pido perdón, Señor. Bendito Dios, te pido perdón por todo el pecado de hurto, de robo, Señor, y de calumnia, de chisme que cometieron mis padres, mis antepasados, y que he cometido yo, Señor, y han cometido mis hijos también. Yo te pido perdón en esta hora, Señor nuestro, entendiendo ahora toda la maldición que esto trae. Señor, ya no queremos seguir con vestiduras de maldición. Queremos tener vestiduras de bendición, de luz, Señor nuestro y Padre nuestro. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Y vamos antes de renunciar a toda esta maldición, vamos a honrar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y sin embargo, mientras pasan las copas, usted diga conmigo: Señor Jesucristo, con la autoridad que tú me has delegado, diga conmigo: yo renuncio a toda maldición de la ley, porque yo creo que Cristo Jesús me redimió de toda maldición de la ley. Yo renuncio y anulo, quebranto, deshago y dejo sin efecto, dejo inoperante toda maldición de la ley en mi vida, en mi familia y en mi descendencia. Ahora mismo, diga conmigo: yo me despojo ahora de toda vestidura de maldición. Yo le ordeno ahora a toda maldición que se aparte de mí. Diga conmigo: maldición de la ley, apártate de mí, apártate de mi casa, apártate de mi familia. Ahora mismo yo te lo ordeno, porque Cristo Jesús me liberó, pagó el precio, me redimió de toda maldición de la ley. Ahora diga conmigo: Satanás y todo demonio, todo espíritu de las tinieblas, le ordeno ahora: apártense de mí, apártense de mi familia, de mi casa. Les ordeno ahora: suelten mi familia, suelten mi casa, suelten lo que me pertenece ahora mismo, porque les recuerdo que Cristo Jesús los venció, los despojó, triunfando sobre ustedes en la cruz del Calvario. Diga conmigo: Señor Jesucristo, te doy gracias por haber vencido a favor nuestro. Gracias, Cristo. Yo declaro ahora que yo y mi casa, mi familia y mi descendencia somos libres de la maldición de la ley, y ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. El bien de Dios, el favor de Dios es conmigo, es con mi casa, es con mi familia, y la bendición de Jehová
me alcanza, alcanza mi casa, nos alcanza plenamente, y la bendición de Jehová nos prospera en todas las cosas, y no nos vienen problemas, no nos vienen problemas con toda esa prosperidad. Así está escrito y así es hecho en mi vida, en mi casa y en mi familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.